misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. Yo no sé si usted le puede dar una mejor exaltación al que es digno, al Rey de Reyes, a nuestro Dios soberano. Él quiere hoy hablar a tu corazón. A mi corazón me ha hablado, me está hablando, y yo sé que todos los días Él lo está haciendo. De manera que solo Él es digno. Que disponga toda su mente, todos sus sentidos, que no se deje distraer, para que hoy sea Él quien hable y que puedas tener los oídos del espíritu, del corazón dispuestos. Que tengas toda la disposición. A veces de pronto uno viene pensando en otras cosas, alguna dificultad, algo que tiene en su casa. Está pensando ahora cómo va a llegar a solucionar, pero ¿sabe? Hoy solamente dígale: Señor, reposo en ti y quiero recibir lo que tienes para mí. Amén. Quisiera saludar si hay alguien que nos visita por primera vez que está aquí, o tal vez segunda vez, pero no se ha dado como a que levante la mano. Levanta tu mano si estás aquí para conocerte, para identificarte. ¿Alguien que esté por acá? ¿No? Y saludo también a las personas que están allí conectadas. A lo mejor también es primera vez que te conectas, que te han invitado por medio de ese enlace, de manera que sea la oportunidad para bendecirte y también para que, si tienes oportunidad, nos acompañes. Gloria al Señor. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Voy a leer Éxodo 13 y dice el versículo 17. Dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Muéstrame por favor el mapa donde usted puede mirar y entender claramente. Cuando el pueblo de Israel finalmente, Faraón dijo: váyanse, sí, váyanse, y salieron. Aquí a mi izquierda, allí está, o a mi derecha, allí a la izquierda de la pantalla está Egipto, dice, y usted puede ver una ruta de unas flechas, pero arriba, si alcanza a leer, al borde del mapa dice: camino a la tierra de los filisteos. Allá está Filistea, al ladito de Canaán, a donde debían llegar, a la tierra prometida. ¿Sí lo alcanza a ver? Había dos caminos, uno corto, donde demorarían unos 4 días caminando en esa travesía, pero, préndeme ya por favor, pero Dios decidió que no los iba a mandar por allá porque no estaban preparados para ir por allá, y de pronto se iban a devolver, sino que decidió que les mandaba por un trayecto más largo, que les tomaría aproximadamente un par de meses caminando en esa travesía. Tenían que ser entrenados. A veces el camino de Dios no nos parece el correcto. Nos gustaría que fuera otro trayecto, el que nos agrade, donde nos sintamos cómodos, y pareciera como que Dios nos llevara a hacer muchos rodeos o muchas vueltas. Me haces el favor y les indícale al de allá que están con el ruido acá, por favor. Bueno, no se distraiga, yo les dije, no se deje distraer. Todo lo que quiere interferir en el nombre de Jesús está totalmente vencido. Amén. Aquí hemos levantado el nombre de Jesús, y donde está la luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Entonces estábamos mirando que había dos caminos, uno más corto y otro más largo, y aparentemente el más largo era el más complicado, pero para Dios era el correcto. Y así Dios a veces nos está llevando a nosotros y creemos que estamos por el camino más complicado, pero es que el pueblo tenía que ser entrenado para la guerra. Por eso dice allí que si pasaban por los filisteos eran pueblo armado, guerrero, y ellos no estaban entrenados, pues se iban a asustar y se iban a devolver. Entonces Dios tenía que arreglar varios asuntos. Este era un pueblo, tengamos presente, que había estado 400 años
allí esclavos, sometidos a un faraón, a una vida donde a duras penas subsistían, donde no tenían libertad. De repente salían a la libertad, a una tierra desconocida. Entonces, de ese tiempo, de generación a generación, porque 400 años, por lo menos 4 generaciones, si no más, ya habían pasado, costumbres, estilo de vida, creencias, tantas cosas que Dios tenía que cambiar para llevarlos y que entraran a la tierra que Él tenía, donde podrían disfrutar de libertad, de bendición, de plenitud, porque era la tierra que fluye leche y miel, tierra rica, tierra próspera, donde en familia irían a habitar. Pero había cosas que Dios tenía que cambiar para que verdaderamente pudieran disfrutar. Entonces nosotros, a veces, aunque nos parezca largo el camino que estamos recorriendo, así como también el pueblo de Israel, es el camino correcto. En la seguridad que es el camino correcto para Dios, para llevarte al mejor destino. Así como Dios estaba guiando a su pueblo al mejor destino, Dios tiene el mejor destino para tu vida. Y estás en el camino correcto, aunque no te parezca, y puedes estar seguro. Y yo cuando estaba, o ayer o en estos días que estaba preparando este tema, Señor, esto se parece a lo que les compartí la última vez. Yo creo que Dios está hablando. Cuando Dios insiste y repite algo, algo está haciendo en tu vida. Confía, porque Él está a tu lado, así como estuvo con ese pueblo que salió, y dice que una columna de nubes en el día, una columna que iba atrás para impedir que el ejército de Faraón, que fue después enviado a hacerlos otra vez, a llevárselos, a capturarlos y llevárselos de vuelta. Pero una columna de nubes de día, no solamente para darles sombra, sino para que también no pudiera llegar Faraón a ellos. Y una columna de fuego en la noche, que también era protección, pero también les guiaba, les iluminaba, porque de noche, obvio, necesitaban luz. Entonces allí está la muestra de cómo Dios, en ese camino, en este trayecto que tenemos aquí en esta vida, donde a veces pensamos que no estamos como bien, como que estamos equivocados, ten por seguro que Dios quiere llevarte al mejor destino, donde Él sabe que si tienes esa vida abundante, vas a disfrutar. Dios tenía que arreglarles. En primer lugar, leamos o miremos en Éxodo 14, allí se refiere al tropiezo que tuvieron. ¿Cuál fue? El mar. Salieron con esas señales y se encuentran con el mar rojo. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Se alegraron, alabaron a Dios. Dios, vas con nosotros, nos vas a liberar, a sacar de esta. ¿Qué hicieron? Se quejaron. Al primer tropiezo, queja. No alabanza, sino quejabanza, ¿no? Es como el dicho que decimos, quejabanza. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Le decían, ¿no? A Moisés. Nos has sacado de Egipto. Mejor nos hubiera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, después de todo, decir, estábamos mejor antes. Y mejor nos hubiéramos quedado. ¿Para qué nos libraste? ¿Para qué nos sacaste de allá? Pero esas quejas, aunque eran para Moisés, eran para Dios, o eran contra Dios. Dios mismo era el que estaba recibiendo esa queja, porque Dios había decidido liberarlos. Entonces vemos que en ese corazón Dios necesitaba trabajar. Y después de todo lo que ya conocemos, todo ese episodio sobrenatural, espectacular, mejor dicho, no tiene yo digo que ni humanamente hay como tanto para explicar, solamente los que lo vivieron. A veces hasta la ciencia trata de justificar cosas naturales, pero como sea que Dios se haya valido, lo hizo. Y siguieron
porque tenían un destino. Bueno, ya el mapa se quitó, pero usted lo tiene ahí presente. Tenían un destino. Y se encuentran que tienen sed y las aguas que encuentran están dañadas. Y entonces se encuentran allí con las aguas amargas en Shur. ¿Y qué pasó nuevamente con ese pueblo tan querido? Murmuraron, se quejaron, murmuraron a Moisés. ¿Y qué vamos a tomar? No hay agua, tenemos sed y no hay nada para tomar. Pero Dios sabe lo que solo Él puede hacer. Y pudieron tener agua. Y después, ¿qué les dio? Hambre. Y se quejaban de comida. Y Dios les manda el maná. Y Dios les manda el alimento. Y le decían nuevamente en Éxodo 16: y toda la congregación de los hijos de Israel juró contra Moisés. ¿Pero contra quién se estaban quejando? Ojalá, mire, otra vez, ojalá hubiéramos muerto. Hombre, da risa, pero ¿le suena conocido? A lo mejor usted no dice, no, ojalá me hubiera muerto, aunque puede ser que algunos dicen, no, ojalá ya me hubiera muerto y ya no tuviera que haber pasado por esto. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre. ¿Acaso Dios les había dicho, les voy a sacar de aquí para llevarlos a morir en un desierto? Dios había dicho que tenía una tierra donde iban a disfrutar. Y en ese trayecto que siguen, Moisés es llevado al monte, a Sinaí, a recibir las tablas, y el pueblo se desenfrena, empiezan a hacer, y lo tremendo es que Aarón con ellos también dice, sí, quiten las joyas y vamos a hacer aquí. Si Moisés está allá y como que no baja, como que se demora, algo le pasó, nos ha dejado aquí tirados, necesitamos adorar a Dios, pero ellos, esa tradición que tenían en su manera, tratando de buscar a Dios a su manera, creían que lo correcto era hacer un ídolo de un becerro que hacía alusión a Apis, toro sagrado, que era considerado un dios asociado con Osiris, dios de la muerte y del inframundo, porque necesitaban ver. ¿Y qué les llevó eso? Bueno, voy a leer el versículo 4, no voy a leer del 1 al 6, pero voy a leer solamente, y le voy a leer lo que dice en la nueva versión interna. Aquí tienes a tus dioses, dice con minúscula, que te sacaron de Egipto. Ese becerro era el que según ellos les había sacado de Egipto. Hay cosas en el corazón que Dios tiene que cambiar. Y dice al final del versículo 5: luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Desenfreno, claro, dejándose llevar por sus ideas, por la cultura que traían, sus creencias, su manera de tratar de buscar algo de que aferrarse espiritualmente, y se fueron al desenfreno. Idolatría, inmoralidad sexual, el desenfreno, orgías terribles, cosas terribles. Así era lo que desencadenaba el adorar a otros dioses. Por otro lado, leemos en Números 12, nuevamente se levantan contra Moisés, y esta vez para criticarlo porque había tomado una mujer que Dios había dicho que no debería tomar, una mujer extranjera. Esta era una mujer, dice la palabra de Dios, una cusita, una mujer de origen africano, de etíope, era extranjera, la tomó por mujer. Pero se levantan sus hermanos y dice, ¿acaso solo por Moisés ha hablado el Señor? Nuevamente dice, y no habla, y dicen ellos, y no ha hablado también por medio de nosotros. ¿Hasta quién se cree? Y mire, hace cosas que no debe hacer. Entonces Dios a nosotros nos puede usar más que a él. Y dice nuevamente, murmuraron. El Señor oyó sus murmuraciones. Que había lugar, y siempre así es la condición del ser humano, no ha cambiado.
Siempre creemos tener la razón y quejarnos de lo que está en contra de lo que creemos como debería ser, y nos parece que lo que de pronto sí estamos en un trayecto y decimos no está bien, y tratamos de buscar a nuestra manera y de hacerlo a nuestra manera, y estamos pegados de costumbres y de cosas que necesitan ser cambiadas, Había un par de señores, esto no es nada poco común. ¿Usted ha visto alguna vez un accidente de tránsito entre dos vehículos que se chocan? Los dos conductores tenían la razón, los dos iban por la vía correcta, los dos pitaron, los dos iban despacio, los dos estaban haciendo lo correcto, pero se transan en una pelea porque yo tengo la razón y yo estoy diciendo la verdad. Entonces es común que nosotros también estemos en condiciones que necesitamos ser cambiadas. Pero ¿sabe cuál fue el mayor problema? Lo leemos en Números 13. Cuando finalmente llegan, después de los tropiezos que hubo, pero que Dios los superaba, y llegan a la tierra y nuevamente empiezan a murmurar y a hablar mal de la tierra. ¿Por qué? Porque había gigantes, porque veían unos moradores y unas ciudades, y allí dijeron: no, a esto nos trajiste otra vez, a morir, a que nos traguen, a que nos maten. Y se quejaron y chillaron, y nuevamente volvieron a decir. Dicen en el Números 14 versículo 1: el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Wow, vez tras vez la queja, pero aquí, esta que era como la etapa final ya para ingresar, donde Dios, después de todo lo que había pasado, lo que les había aguantado, lo que les había tolerado en la trayectoria, durante el camino, porque dice en Números 14:11: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Números 14:11: ¿hasta cuándo no me creerán? Y dice también allí en Números 14, en el versículo 22 o 23, más adelantico, dice: me han puesto a prueba ya 10 veces y no han oído mi voz. Entonces 10 veces, dice, les había aguantado las quejas, la murmuración y todo lo que hacían, y Dios se las aguantó por alto. Pero lo que Dios aquí no pudo soportarles y permitirles fue la falta de fe, el no creer que era la tierra Él les había entregado. Dice: ninguno de los que me han menospreciado la verá, ninguno verá la tierra que prometí como con juramento a sus padres. Ninguno de los que me han menospreciado la verán. Entonces, por eso dice: ¿hasta cuándo no me creerán? Puede que les hubiera soportado la murmuración, el día, la idolatría, y no quiero decir con eso que Dios te esté diciendo que estás bien o que estoy bien, pero de todo lo que el obstáculo mayor fue que dijo: ¿hasta cuándo no me creerán? Fe, cuando ya estás hablando en contra o contrario a lo que Dios te está mostrando que es de Él. Y Dios les estaba mostrando la evidencia, allí la tenían, pero se dedicaron no a mirar lo bueno, sino a hablar lo malo. El temor les invadió, y te dejas llenar de temor que te invada, porque empiezas a hablar lo malo que puede suceder, que puede estar pasando, lo negativo, cuando Dios te está diciendo: esto es tuyo, es tuyo. Pero es que, y esto ya está pasando. Pero Dios te está diciendo que Él te da lo mejor. No necesariamente que si tienes dificultades sean buenas, no, pero Él sí quiere mostrarte cómo es que Él obra y puede llevarte. Él nos coloca
Y hago la comparación, así como cuando salió el pueblo y había dos caminos que tomar, y aunque les llevó por el camino más largo, no pasaron la prueba porque esa generación no entró, sino que así como ellos mismos dijeron que ojalá muriéramos, Dios se los cumplió, sí, ellos murieron allí, su descendencia fue la que entró. Tú y yo tenemos también dos caminos. Leamos Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces el Señor Jesús está hablando allí en el Sermón del Monte que hay dos caminos, y es una enseñanza para nosotros hoy: uno ancho y otro angosto, y que para entrar a esos caminos hay una puerta, una ancha y otra angosta, pero que uno es bueno y el otro es malo. ¿Por qué no los llevó por el camino corto? Porque era peligroso para ellos. ¿Por qué los llevó por el camino largo? Porque necesitaba enseñarles a que cambiaran y pudieran entrar a disfrutar. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque a pesar de todos los procesos que pasaron, no aceptaron, no quisieron ver lo que Dios les mostraba. Seguían con la mentalidad de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto allá, nos hubiéramos quedado. El camino angosto no quiere decir que Dios necesariamente nos está llevando a pasar trabajos, ¿sabe? Yo pensaba y tenía en la mentalidad de que el camino, cuando decía eso de la puerta estrecha y el camino angosto, entonces, eso de andar con el Señor es muy difícil, muy complicado. Pero sabe una cosa, he entendido que entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto es sencillamente el camino que Dios tiene para llevarme a la plenitud y a la bendición de Él. No es para que yo sufra, no es para mantenerme incómodo. Le voy a contar una anécdota. Un hombre solía cruzar el río cada mañana con su burro, cargado de sacos de sal para vender en el mercado. Y al terminar la jornada, siempre le decía a su animal, a su burro: gracias, compañero, sin ti no podría llevar a la casa. Y el burro movía la cola con orgullo, se sentía valioso. Pero un día tuvieron que atravesar un río, y al atravesar el río tropezó y cayó la carga al agua. ¿Qué cargaba? Bultos de sal. Cayó la carga al agua. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente los sacos se mojaron y la sal se disolvió en el agua. Entonces, cuando salió del río el burro dijo: wow, me siento liviano, ya no siento esta carga. Bueno, se sintió como que esto es genial. Entonces, como por aquí vamos a tener que seguir pasando, me voy a dejar caer en el río para que la carga se desvanezca. Y el dueño empezó a darse cuenta que ya no tenía los mismos rendimientos, que el dinero no era el mismo, y se dio cuenta y dijo: con que le gusta echarse al agua, no, para que no tenga la carga, y entonces yo soy el que estoy perdiendo. Entonces se echó en los bultos, además de la sal, esponjas y trapos, y así, además de la sal, ¿no? Echó también allí esponjas y trapos. Y cuando pasaron nuevamente por el río, el burro se sumergió. ¿Pero qué le pasó cuando salió? Y más pesado, más pesado. ¿Y qué le dijo el dueño? Eso te pasa por creerte que puedes tomar decisiones que aparentemente son convenientes para ti, pero lo que te van a traer es un problema. Cuando buscas atajos, puedes que ganes hoy, lo pierdes mañana. El trabajo honesto, hacer las cosas correctas, aun cuando nos cueste más esfuerzo, nos cueste algún sacrificio, pero siempre van a traer mejor fruto,
mejor resultado. Desde aquel día entonces el burro aprendió a cruzar sin trucos y el dueño estaba feliz con él y el burro también feliz. Entonces los caminos fáciles cobran caro. El querer tomar el atajo no va a ser lo más conveniente. El trabajo honesto no solamente nos hace avanzar. Hoy por hoy sufrimos en nuestro país tristemente de un mal que se llama corrupción. Y tenemos la cultura de la corrupción. Y tenemos la frase con la que jocosamente decimos y mencionamos y tratamos, ¿no?, los avispados de la cultura, sin ofensa, ¿no?, cultura indígena, es que dice la inteligencia indígena, ¿sí? Malicia es la palabra. Dice que malicia indígena. Yo no quiero ofender a los indígenas, ni sé de dónde salió eso, pero ¿por qué la gente lo menciona como haciéndose de que, es que tengo malicia indígena, es que tiene, como que dice, es muy inteligente para hacer la trampa, ¿no? Yo no estoy diciendo que los indígenas sean tramposos, no sé de dónde han sacado eso. Todos tratamos de hacer la trampa, dice que inteligentemente, para sobrepasar las normas, para pasar por alto las normas, pero realmente somos los vivos bobos, porque al final pagamos las consecuencias. No caigas en la tentación del engaño, porque lo que parece una solución fácil puede terminar siendo tu mayor carga. Entonces, atravesando alguna situación que el camino angosto te está como que causando estorbo para algo, puede parecer difícil, tratas de desanimarte y vienen pensamientos como le decían los israelitas, mejor me iba antes. Pero no temas escoger el camino angosto, no temas, porque el camino angosto te lleva a una vida verdadera, de bendición, de plenitud y de una bendición que permanece. Ahora, eso exige, obviamente, una decisión valiente. Valiente los que entremos por la puerta estrecha al camino angosto. Jesucristo nos dice la palabra en Juan 10:9, dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. Él es esa puerta complicada, difícil, pero que dice allí que Él es la puerta que nos llevará a comer los mejores pastos, a la tierra que fluye leche y miel. Por medio de Él entramos al camino que nos lleva a la vida, donde verdaderamente podamos disfrutar pastos verdes, porque Él es el buen pastor. Él te da pastos verdes. Él es el camino. Él es la puerta, Él es el camino. No te quejes, porque va a pasar como los israelitas se quejaban contra Moisés, pero era la queja contra Dios. Jesucristo es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Está allí establecido, escrito. Si tú has decidido entrar por la puerta que es Jesús, has decidido ir por el camino angosto, el camino que el Señor desde la cruz nos ha abierto para que podamos tener vida plena y vida eterna. Se necesita ser valiente, porque es decir, no a lo ancho, lo amplio, a la vida donde aparentemente no, pues se hace lo que se quiere y se disfruta, que luego te cobra. Se necesita valentía, y todos los días se requiere valentía para decir: sigo por este camino, estoy en el camino correcto, sí estoy en lo que Dios me ha trazado, aunque requiera renuncia, cambios. Y cada día tenemos que hacer decisiones. En Josué 24 dice: escogeos hoy a quién servís o sirváis. Todos los días se requiere valentía para escoger a quién servimos, a quién seguimos. ¿Sigues al Señor, aunque eso te requiera cambios que a veces no agradan?
y nos sentimos estrechos, pero es allí donde le estamos dando lugar. Y me llama la atención en Josué. Ya he leído el libro de Josué, si no le recomiendo léalo. En el capítulo 1 de Josué, 3 veces. Ya sabe que Josué fue el que sí habló bien de la tierra prometida con su compañero Caleb, y por eso ellos fueron los encargados de entrar a esa generación que sí entró a la tierra prometida. Y cuando muere Moisés, y Dios le dice a Josué que él es el encargado de dirigir ahora al pueblo, 3 veces le dice: esfuérzate y sé valiente, y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. 3 veces le dice allí. Y en el versículo 8, ¿cómo puedes ser valiente cada día para esforzarte? Nunca se apartará de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que andes y guardes conforme a todo. No es que esto sí me gusta, esto sí lo hago. Ay, no, esto no es para mí. Guardes todo lo que en él está escrito, entonces todo te saldrá bien en ese camino angosto, estrecho. Sé valiente, esfuérzate y te va a ir bien. Y te va a ir bien. En estos días me acordé, me contó una hermana muy querida, Gladys está aquí, sí, con su esposito Orlando. Muchos años llevan en la iglesia, sus hijos los levantaron aquí con la palabra, con principios. Su hijo menor estudió una carrera, se esforzó por estudiar una carrera, ingeniería eléctrica. Dios le abrió una puerta, había un concurso para el metro de Bogotá, había un concurso para jóvenes universitarios o recién graduados de universidad para que fueran a China y se involucraran en esa obra tan magna. Bueno, su hijo John Steven fue uno de los pocos elegidos. Ahí está hoy actualmente allá en China, en Xi'an, China. Y yo decía, wow, eso es un ejemplo de esfuerzo, de trabajo, pero también de la bendición de Dios. Muchos en el camino, en la mitad del camino, ya no quieren estudiar, no se quieren preparar y buscan el camino fácil, y por eso vemos la criminalidad, la cultura narco, que es lo que tenemos que seguir orando y quebrantando en nuestro país. La riqueza fácil y rápida por llenarse, y dinero y codicia. Pero fruto del esfuerzo, del trabajo, es lo que va a traer una bendición que Dios coloca. En este camino que estamos, en esa trayectoria, vamos a encontrarnos momentos en que hay montañas, en que hay obstáculos. Pero así como nosotros vemos que en nuestro país están los 2 túneles más grandes que puede haber en América. Está el túnel de la Línea, que mide 8,5 kilómetros, que atraviesa la cordillera occidental, que une a Bogotá con Buenaventura para el comercio y para todo lo que, y la entrada y salida hacia Bogotá. Ahorra tiempo y eso obviamente ayuda en la parte económica, financiera. Y está el más recientemente inaugurado, que fue el túnel del Toyo. El túnel del Toyo en Antioquia. Se llama también el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, por aquel gobernador que fue sacrificado cuando hubo un tiempo. Y tiene 9,7 kilómetros. Grande, es el más grande, superó al de la Línea. Y eso nos hace pensar, si el hombre tiene la voluntad para taladrar una cordillera, porque la cordillera occidental tuvieron que atravesar con muchas dificultades, problemas que se presentaron. Ese túnel del Toyo casi no lo terminan, finanzas, y el túnel de la Línea también, aguas subterráneas, tienen que penetrar casi capas
de tierra, de ceniza volcánica, fallas geológicas, impresionante. Pero el hombre se atreve a abrir un hueco en la montaña. Le pregunto, ¿será que habrá algo difícil para Dios en ese camino que estás llevando, que estás caminando? No hay nada imposible para Él. Y si estás en el camino correcto, en el camino con Él, de la mano de Él, caminando en sus principios, con su palabra, permitiendo que Él te enseñe a dejar, que no te conformes con la mentalidad de esta sociedad, que Él te vaya cambiando o nos vaya cambiando la cultura de tantas cosas que teníamos, y con fe podamos creerle, seguir creyendo. Aunque haya obstáculos, seguir creyendo. Aunque haya problemas, seguir creyendo. Llegaré, llega mi bendición, llega mi sanidad, llega mi restauración, llega mi vida, lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha dicho. Llegaré a la tierra prometida y en la eternidad poder seguir disfrutando de esa vida eterna. No es fácil en este camino perdonar, ser generoso, vivir conforme a los principios. No es fácil en nuestra naturaleza, pero en la medida que nosotros aceptemos el desafío diariamente, sí vamos a poder alcanzarlo. Cada paso que estemos dando en el camino angosto es un paso que nos está haciendo más como Jesús, que nos está formando a su imagen, que estamos siendo más como Jesús. Y de esa manera es que podremos ver no solo los cambios en tu vida, en tu familia y en tu entorno. En la historia de la iglesia está la historia de la Reforma. Hubo un reformista de gran influencia llamado Juan Calvino. Juan Calvino tuvo una influencia muy fuerte en la política de Ginebra. Tuvo una influencia profunda. No es que él se volviera político directamente, pero sí proporcionó la base teológica y moral que moldeó la estructura política de Ginebra durante la Reforma. ¿Qué sucedió? Con el cambio de todo lo que estamos hablando, de decidir que es el camino correcto, de no dejarse moldear por la sociedad, sino más bien ser influencia para moldear la sociedad. Y aún el gobierno político que enfatizaba la doctrina que él enseñaba o que difundía, que es nada menos que la de la palabra de Dios, la disciplina y la moralidad para mantener orden y justicia en la sociedad. En la medida que él fue influenciando como reformador con la palabra de Dios, no siendo religioso, sino que haya un cambio, que no era que el cambio político empezaba por las personas con una vida correcta, con una vida en orden, con una vida disciplinada, con moralidad. Entonces influenció grandemente aún en el medio político. Hoy Colombia nos está necesitando que andemos por el camino angosto, que sigamos por el camino correcto, que decidamos cambiar internamente y podamos cambiar la sociedad, influenciar, que tú y yo sigamos siendo los reformadores de esta sociedad y que así podamos influenciar para tener un gobierno que ya no ande en la cultura que hoy se vive, que solo trae pobreza y desgracia. No tengas miedo a los procesos, al proceso llevando a cabo, o que Dios está allí trabajando contigo. Él seguirá forjando tu carácter y con el carácter de Cristo vamos a llevar cambios donde Colombia pueda tener un cambio. Vamos a seguir influenciando gente que desea entrar
por la puerta estrecha y andar por el camino angosto, el camino que lleva a la vida, que lleva a la verdadera bendición, el camino donde podremos tener gozo, disfrutar de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el camino angosto está la presencia de Dios. En el camino angosto está la manifestación de la gloria de Dios. En Deuteronomio 8:7 dice: porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. Él es el que te está conduciendo. No estás solo. Dios no mandó: sigue por este camino y arrégleselas. Él va mano a mano, hombro a hombro, sosteniéndote, llevándote. Su vara es su callado, y en ese camino Él está aderezando mesa. Él te está dando pastos verdes y Él te está conduciendo. Hoy toma una decisión. No cambies lo eterno por lo temporal. Hay cosas que aparentemente son disfrute, pero pueden sacarte del camino angosto y puedes desviarte del gozo temporal de la eternidad, del gozo eterno que Él te ofrece. Que un gozo temporal no te saque del gozo eterno. Elige hoy, elijamos hoy continuar, y si no lo has hecho, entra por la puerta estrecha, por el camino angosto, que son los que Dios te ofrece para esa vida de plenitud. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Quizás te sientes que estás por un camino largo, que no parece que tuviera buen fin. Quizás estás sintiendo que vas por el camino largo de la incertidumbre, de algún dolor, alguna situación personal, que a lo mejor llevas años en ese trayecto donde parece que no hay cambios favorables. Estás caminando y te parece, y a veces hasta dices, mejor es andar por el camino ancho donde se anda tranquilo. Se te abren por allí puertas grandes, anchas, y caminos anchos que te ofrece la vida, que te ofrecen las tentaciones. Pero el Señor está diciéndote: sigue por el camino que es el correcto. Sigue por el camino correcto, porque al final si hay, llegarás. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.